8 y su verso 5. Libro de Romanos, en su capítulo 8 y su verso 5. Pues la palabra de Dios lo voy a leer siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Padre, que tú habitas en gloria, una vez más, Dios mío, me permites predicar tu palabra. En esta hermosa tarde, buen Dios, pido la guianza de tu Espíritu Santo, que tu Espíritu me usa en esta hermosa tarde. Dios Todopoderoso, bendice tu pueblo, bendice tu iglesia, los que van a escuchar tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Bueno, entonces, hermanos y hermanas, vamos a meditar un momento sobre esta palabra. El tema: viviendo en el Espíritu. Este es nuestro tema en esta hermosa tarde. Dice la palabra: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Bueno, ¿de qué carne está hablando la palabra, hermanos? La palabra no está hablando de la carne que venden en la carnicería. La carne de la cual está hablando la palabra es el cuerpo del ser humano, o es la carne del ser humano. Aquellas personas que viven según sus carnes, según lo que dicta sus carnes, según lo que dicta el deseo de sus carnes, hermanos. Entonces dice la palabra de Dios que los que viven en la carne, que es su cuerpo, queriendo las cosas pecaminosas, dice que ellos piensan en las cosas de la carne. Amén. Pero los que viven en el Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Amén. Aquellos que ya han crucificado su carne juntamente con Cristo, solamente piensan en las cosas donde está sentado Cristo. Bendito el nombre del Señor. Aquellos que viven en el Espíritu solo piensan en orar, en los cultos, en los ayunos. Quizás pues mañana hay ayuno en la casa de oración. Pues mañana voy a ir, dirá aquel que vive en el Espíritu. Aquel que vive en el Espíritu dice: hoy hay culto, me voy al culto. ¿Por qué? Porque vive en las cosas del Espíritu. Pero aquel que vive en la carne solo piensa en las cosas
en lo que es los bailes, en lo que es la cerveza, en lo que es el adulterio, en fornicación, en muchas cosas que la carne desea, hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque esta persona vive en la carne, dice la palabra de Dios. Pero ojalá esa persona que vive en la carne se arrepiente, hermanos y hermanas, amén. Porque dice la palabra del Señor que los que viven en la carne, hermanos, solo quiere pecar, hermanos y hermanas, amén. Y la Biblia me dice en Romanos capítulo 6 y su verso 23, que la paga del pecado es muerte. Bendito el nombre del Señor. Aquellos que piensan solamente en darle gusto a su carne, ese es pecado, y la carne y el pecado, la paga es muerte. Entonces, por eso, hermano, ojalá que usted pues solamente piensa en las cosas del Espíritu. Lo de la carne, pues hay que pedir a Dios. Lo de la carne hay que clamar a Dios para que Dios sujete la carne, para que Dios sujete esa carne, hermanos y hermanas. Amén. Entonces, dice entonces la palabra del Señor, que aquellos que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu piensan, dice la palabra. Qué bueno, hermanos, hermanas, nuestro Dios, el Señor, el propósito, el anhelo de nuestro Dios, lo que Dios desea ver de nosotros, es que estemos pensando solamente en las cosas del Espíritu. Porque, hermanos, cuando tú piensas en las cosas del Espíritu, hermano, pues hay un beneficio que es la vida eterna. Bendito el nombre del Señor. Cuando tú y yo andamos en el Espíritu, entonces definitivamente tenemos ya la vida eterna seguro con Cristo Jesús. Bendito el nombre del Señor. Por eso es muy importante, hermanos, es necesario pensar en las cosas del Espíritu, porque el Espíritu de Dios es vida, el Espíritu Santo es vida. Bendito el nombre del Señor. ¿Se acuerda usted, hermanos, hermanas, de las 10 vírgenes, 5 insensatas y 5 prudentes? Aquellas 5 vírgenes que tenían el Espíritu, que es el símbolo del aceite. Dice la palabra del Señor que cuando vino el esposo, y aquellas 5 vírgenes que tenían aceite, que es el Espíritu, se fueron con el esposo, dice la palabra. Pero aquellas insensatas, imprudentes, que sin duda solo pensaban en las cosas de la carne, ¿qué pasó con esas 5 vírgenes? Se quedaron porque no estaba pensando en el Espíritu. Entonces, por eso, hermanos, ojalá que nuestro pensamiento sea solamente en las cosas de Dios. Bendito el nombre del Señor. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Oiga, hermano, acabo de leer Romanos capítulo 6, verso 23. Y aquí encontramos también, una vez más, la palabra del Señor. El ocuparse de la carne es muerte. No solamente muerte física, sino muerte espiritualmente también. Bendito el nombre del Señor. ¿Por qué razón? Porque solamente la persona está haciendo el pecado. Pero, hermano, amigo, en esta tarde
puedes ocuparte en el Espíritu. Aún hay tiempo, aún hay oportunidad que tú puedas levantarte y dejar de hacer las cosas de la carne. Tú puedes decir al Señor: Señor, yo quiero hacer las cosas del Espíritu. Bendito el nombre del Señor. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Es vida, oiga, hermanos y hermanas. Vida y vida en abundancia, gloria al nombre del Señor. Y no solamente vida, sino también paz. Gloria al nombre del Señor. Allá con el Señor, hermanos, solamente reina la paz. Solamente reina la presencia de Dios. Bendito el nombre del Señor. Porque cuando los designios de la carne son enemistad contra Dios. La palabra designios quiere decir la naturaleza de la carne es enemistad contra Dios, dice la palabra. Entonces, hermano, pues, hermana también, tú que solamente piensas también en la carne, porque también hay hermanos, hay hermanas que también solo piensan en la carne, no piensan ni en las cosas de Dios, no piensan en una alabanza, no piensan en una lectura, no piensan en las cosas del Espíritu, sino su mente solo está en las cosas materiales. También esos pensamientos, esos designios son de la carne, hermano, pero hay que rechazar todas esas cosas. Hay que rechazar todo aquello que se opone a los pensamientos del Espíritu, porque dice la palabra del Señor que todo aquello que piensan en la carne están enemistados contra Dios. Son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios. Oiga, hermano, hermana, no se sujeta a la ley de Dios. Y sabemos muy bien, hermanos, que la ley del Señor es, bendito el nombre del Señor, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, dice la palabra de Dios, hermanos y hermanas, amén. Hay que entonces rechazar todos los designios de la carne. Hay que rechazar todos los pensamientos de la carne, hermanos y hermanas. Sabemos muy bien que la carne se opone con el Espíritu. Claramente dijo Jesús en una oportunidad: la carne es débil, pero el Espíritu está dispuesto. La carne, ciertamente, pues, quizá cuando hay culto, la carne solo va a querer estar enfrente de una pantalla de 50 pulgadas. Quizás la carne, cuando hay ayuno, solamente va a querer comer, hermanos, hermanas, pero hay que rechazar todo eso. Hay que pensar en las cosas del Espíritu, dice la palabra del Señor. Y cuando usted piensa en las cosas del Espíritu, entonces Dios, hermano, va a actuar a tu favor en el momento preciso. Cuando quizá tú pues necesitas una sanidad, cuando quizás usted está pasando por un momento tan complicado, Dios va a actuar a tu favor. ¿Por qué? Porque tú estás pensando en las cosas del Espíritu, hermano, hermana, amén. ¿Por qué? Porque tú estás pensando en hacer la voluntad de Dios. Por eso, pues, yo invito a todos y a todas en esta tarde a que nuestros designios no sea de la carne, sino que del Espíritu. Yo invito en esta tarde a que nuestros pensamientos sea el del Espíritu, porque hay paz, hay vida en las cosas del Espíritu, hermano, hermana, amén. Así que en esta tarde, pues quizás se me fue el tiempo, bendito el nombre del Señor, pero ojalá con este poquito
de la palabra del Señor, corto mensaje de la palabra de Dios, hayamos aprendido algo, hermano, hermana, amén. Así que en esta tarde, pues, vamos a orar, voy a orar para culminar el programa en esta hermosa tarde. Gracias, Dios, gracias, Padre, gracias, Señor Jesús, por el tiempo, la oportunidad me has permitido estar un momento en la cabina de la radio, La Voz de Cristo, Padre. Bendice tu palabra, bendice el mensaje de tu palabra en cada mente, en cada corazón, que esta palabra no regrese vacía, que esta palabra tenga fruto, Padre, en el nombre de Jesús. Si tú permites, estaré en otra oportunidad con otro mensaje, Padre. Por hoy, Dios mío, muchas gracias, Dios, y en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén y amén. Así que, hermanos y hermanas, que Dios